Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Tenéis una trail o una maxi trail y no la metéis por el monte? No sabéis lo que os estáis perdiendo. Quedaros a este vídeo y os enseñaré las 3 cosas básicas para que podáis empezar a meteros por caminos y pistas. Después de la intro, comenzamos. Las ruedas, una de las partes fundamentales de la moto, que son las que están en contacto con el terreno. Normalmente, cuando compráis una moto trail, generalmente, a no ser que lo pidáis específicamente, suelen venir con ruedas orientadas más bien hacia carretera. Como mucho unas mixtas que suelen ser 80-20, 80 carretera, 20 off-road, pero generalmente suelen ser más orientadas hacia carretera. Tenéis que tener en cuenta y ser sinceros con vosotros mismos. Tenéis que preguntaros, cuando penséis qué tipo de rueda queréis poner, lo primero, qué vais a hacer y cuál va a ser vuestro uso que le vais a dar. Tenéis que pensar que si vais a usar más carretera que si vais a usar más monte, la proporción tiene que ir variando en función de lo que vayáis a realmente usar. Si estáis a un 50%, deberéis usar unas ruedas mixtas 50-50. Si por el contrario solo vais a salir esporádicamente al monte, pues a lo mejor os interesa más una rueda pues un 80-20, por ejemplo. Tenéis que tener en cuenta que las ruedas de carretera no van bien en el monte y las ruedas de monte no van bien en carretera. Básicamente, la razón es que, como veis en esta rueda de carretera, la superficie de contacto del neumático con el asfalto es mucho mayor que si, por ejemplo, vamos a este tipo de rueda, en el que el neumático solo está en contacto en los tacos, quedando muchos espacios en que el asfalto no hace contacto con el neumático. Este tipo de neumático es más ruidoso, según más grandes sean los tacos, más ruidoso será, y además agarra menos porque tiene menos superficie de contacto con el asfalto que uno de carretera. ¿Qué tipo de rueda voy a poner? Pues aparte de preguntaros el uso que le vais a dar, necesitaréis también preguntaros dónde vais a salir, qué tipo de terreno es por el que vosotros circuláis. No es lo mismo un terreno en la zona norte de España, en Asturias por ejemplo, donde las pistas tienen casi siempre todo el año mucho barro, que una pista por ejemplo en Almería o en Cádiz, en el sur, donde rara vez vais a encontrar el barro y las pistas suelen estar más compactas y ser más duras. En función a eso deberéis ir eligiendo el tipo de neumático mixto que necesitáis. Podéis empezar con un neumático mixto con el dibujo de taco más pequeño y luego, según se vaya complicando o según la zona vaya teniendo más barro, los tacos se irán separando más. El dibujo será más espacioso entre los tacos. ¿Para qué? Para que la rueda cuando gire pueda sacar el barro y la suciedad y no se quede en el dibujo. Por ejemplo, aquí esta rueda se tupiría enseguida porque no tiene casi dibujo. Otra de las cosas que tenéis que también ver es la forma del dibujo del taco, ya que por suerte hoy en día hay muchas mixtas que vienen preparadas en su banda central en el que el taco está continuo para poder circular en carretera. De esa manera la moto, como siempre va casi siempre en carretera, va recta, ahí no vais a tener tanto ruido y va a haber más proporción de neumático con el asfalto. Y luego en los laterales es donde ya el taco se separa más para tener mejor tracción cuando tomáis alguna curva fuera de carretera. Tenéis desde el neumático de carretera, luego según el dibujo del taco se vaya separando más, se vaya separando más, se vaya separando más hasta llegar al neumático 100% off-road, que es con el taco más separado. Tenéis que tener en cuenta también otra cosa: cuando vayáis a pasar la ITV, tenéis que mirar en vuestra ficha técnica qué código de velocidad está marcado en la ficha técnica para el neumático que tenéis homologado. Si bajáis el código de velocidad, que normalmente en los neumáticos mixtos o de monte, los MS que se llaman, los códigos de velocidad suelen ser inferiores. Normalmente en la ITV, si bajas el código de velocidad, es una falta grave y no pasaríais la inspección. Pero hay una normativa desde el 2017, creo que es, que
si el código de velocidad está por encima de 130, aunque hayáis bajado ese código de velocidad, poniendo una pegatina en lugar visible donde se vea el código de velocidad y la velocidad máxima que puede alcanzar ese neumático, os pasarían la ITV. Otra de las cosas importantes que tenéis que tener preparadas en vuestra moto cuando vayáis a salir a la pista, porque la pista y la carretera son muy diferentes. Tenéis que tener en cuenta cuando salgáis al monte que antes o después os vais a caer. Desde los más pro hasta los más noveles, todos antes o después se acaban cayendo en el monte, es de lo más normal. Suelen ser caídas pequeñas, sin muchas consecuencias, pero casi siempre es normal que en todas las salidas o cada 2 o 3 salidas el suelo se pruebe. Suelen ser caídas en parado, por no hacer pie o casi a una velocidad casi cero, pero no dejan de ser caídas. Entonces tenéis que tener preparada la moto para estos casos. En el mercado hay montones de fabricantes paralelos que fabrican todo lo que son protecciones y mejoras para vuestra moto. Lo que tenéis que hacer básicamente cuando compráis una moto es navegar por internet y ver cuáles son los fallos o cuáles son los defectos que toda moto trail tiene. Porque aunque las motos trails vienen preparadas para hacer off-road, ya vienen preparadas con ciertas cosas básicas, siempre hay en cada moto alguna cosa que no viene perfectamente estudiada. No sé por qué, será para que los fabricantes paralelos tengan venta también. Entonces tenéis que investigar en la moto que tengáis, bien en foros, si vienen por internet, navegar y ver cuáles son los fallos de fabricación que tiene esa moto o los puntos débiles para poder protegerlos. A partir de ahí hay ciertas cosas básicas que tenéis que tener protegidas cuando salgáis al monte. Principalmente un cubrecárter que no sea el que viene de serie. Como veis aquí, este es el cubrecárter que venía con la Africa Twin, de un espesor muy pequeño y a la vez el cubrecárter muy pequeño. El cubrecárter es fundamental porque es la parte que va más abajo de la moto, donde va pegando normalmente con todas las piedras, bien las que saltan de la rueda o bien si hacéis una trialera o un desnivel, normalmente siempre pega aquí. Así que tenéis que intentar que sea un cubrecárter de un espesor mayor que el que viene de serie y aparte que cubra más hacia atrás, más hacia adelante y hacia los lados. Y si puede ser que cubra también la parte de los colectores de escape, que son las partes que más están expuestas a la hora de circular por el monte. Eso es fundamental. Otra parte que tenéis que proteger siempre es el motor. Una pedrada, una caída en parado sobre una piedra y que os rompa lo que son el bloque del motor os puede dejar tirado y la avería es importante. Entonces tenéis siempre que proteger esa parte del motor. En el mercado hay muchas marcas y hay muchas protecciones. Básicamente tenéis lo que son las protecciones bajas, que son las que protegen la parte baja del motor, y luego tenéis las protecciones altas. Fundamentales y las que sí que debéis de poner siempre son las protecciones bajas, las que protegen el motor. Las altas suelen ser sobre todo estéticamente. Estética, pues en una caída, para que no te rayes los plásticos, para eso suelen valer. Pero sobre todo las bajas. Las bajas son las importantes, que son las que protegen el motor. Otra cosa importante, aunque no mucho, esta puede ser secundaria, son los protectores de foco. Los protectores de foco te salvan, sobre todo cuando vais al monte con más gente. A la hora de salir, de traccionar, siempre saltan piedras. Si una piedra os impacta en el foco y el foco rompe, un foco vale un montón de dinero, mientras que un protector de foco no vale mucho dinero. Entonces siempre es mejor prevenir. Tener en cuenta que este protector de foco sea desmontable, porque bien sea de rejilla o bien sea transparente, no va a pasar la ITV. Entonces tendréis que andar desmontando. Si lo ponéis fijo, tendréis que andar desmontando media moto. Si lo ponéis como por ejemplo este de Rider, simplemente tirando de él, el protector se queda y pasáis la ITV y luego la volvéis a poner. Otra de las protecciones fundamentales que tenéis que poner en vuestra moto son los paramanos. Normalmente los paramanos que te vienen en cualquier moto trail, en esta también, eran de plástico entero. Una caída en el monte, lo más fácil es que el plástico parte. Y no pasa nada si parte el plástico. El problema es que después del plástico va la maneta. Algunas vienen preparadas para romperse por la bola y otras sinceramente ya sencillas se rompen. Y os quedáis en mitad de ruta sin la maneta, bien sea de embrague o bien sea de freno. Es muy importante poner unos paramanos que sean metálicos, como por ejemplo los Barkbuster.
Estos protegen muy bien, ya ves que han tenido de las suyas y están intactos. A la vez de que están intactos, protegen las manetas. Muy importante. Vale, segunda parte. Aquí entramos en lo que es la ergonomía o los reglajes que tendréis que hacer a la moto, porque circular por carretera es diferente a circular por el monte. Mayormente, una moto de trail se pilota de pie. Una moto de trail se pilota de pie. Nunca o muy pocas veces sentado, únicamente en los tramos de enlace, o si estáis cansados, o si por lo que sea la zona es muy difícil y tenéis que pasar remando, que es dándole a los pies, entonces cuando os sentáis. Si no, la moto como mejor se controla es de pie. Por eso tenéis que adaptar la moto a vuestro cuerpo, y no todos los cuerpos son iguales. Aunque tengáis la misma estatura que otra persona, hay gente que tiene la pierna más larga, los brazos más largos que otros, entonces por eso tenéis que adaptar la moto a vosotros. Para eso hay unas cosas que se llaman alzas de manillar, que no son otra cosa que poner unos suplementos para traer hacia vosotros o alejar el manillar. Estas en concreto son unas alzas ROX que, además de subir el manillar, también lo puedes hacer en inclinación, regular en inclinación hacia adelante o hacia atrás. Hay otras, sin embargo, que simplemente suben el manillar y lo acercan. Tenéis que tener en cuenta que hay diferentes alturas, y sobre todo tenéis que tener en cuenta que todas las motos tienen una distancia máxima que lo marcan los latiguillos. Si os pasáis, los latiguillos cuando después hagáis el manillar quedarán tensos y pueden llegar a romper. Tener en cuenta cuál es la distancia máxima. Otra cosa que tenéis que regular antes de salir al monte son las palancas, tanto la de freno como la de embrague. Tenéis que regularlas porque siempre tenéis que salir al monte con botas específicamente preparadas para esto. No se os ocurra salir con botas de carretera, y por supuesto ni se os ocurra con playeros o otro tipo de zapato. Las botas de monte o de enduro, que se llaman también, tienen una suela más gorda, son más rígidas y aparte son más anchas para proteger mejor todo el pie, tanto el empeine como el tobillo, como toda la parte que cubren. Entonces, como son más grandes y más voluminosas, normalmente tenéis que modificar la altura de las palancas. Para modificar la altura de las palancas es muy sencillo. Primero marcáis con un rotulador para ver cuál es la posición de carretera que tenéis, y después simplemente soltando el tornillo, sacando de la estría y subiendo y volviéndolo a poner, tendréis la posición que tenéis que buscar, la que estéis más cómodos. Tener en cuenta, por regla general, la palanca de freno tiene que estar en línea con la estribera para que una vez que se suba y os pongáis de pie, la bota quede en línea y sea más fácil accionar el freno trasero. En cuanto a la palanca de cambio, tenéis que tener en cuenta también que la vais a tener que subir, porque generalmente en carretera los pies van más apuntando hacia el suelo, con lo cual la palanca está más baja. Tenéis que buscar la postura en la que, una vez que os subáis en la moto, la puntera de la bota pueda entrar bien por debajo para poder accionarla. Puede ser a la misma altura o tal vez un poco más, para que la bota, cuando estáis de pie, podáis meter la puntera por debajo. Si la tenéis muy abajo, tendréis que forzar mucho la pierna y eso no será cómodo. Siempre tener en cuenta que esto es porque vais de pie y las botas os van a penalizar en este sentido. Bien, entonces resumiendo, por este vídeo lo que tenéis que tener en cuenta es que las protecciones son muy importantes. Lo más importante de todo, aparte de las protecciones, los neumáticos. Llevar unos neumáticos correctos para circular por el terreno por el que vais a circular. Y, sobre todo, dejar a vuestro gusto la moto. Pero aún hay una cosa más importante todavía, y es que tenéis que invertir en formación. Os dará más seguridad, os caeréis menos, disfrutaréis más de las salidas si sabéis lo que hacéis y os ha enseñado un instructor profesional. En España hay muchas academias y muchos cursos de trail. Seguro que cerca de vuestra zona tenéis. Es muy importante que os apuntéis a uno y que os enseñen lo básico, que os corrijan los errores, y con ese conocimiento disfrutaréis mucho más de la salida en moto. Así que, bueno, ya sabéis. Por esta semana nada más. Cualquier cosa, nos vemos en el siguiente.